Sé que son tiempos políticos, pero recuerdo muy bien a James Carville, un asesor político en los Estados Unidos, que le decía a Bill Clinton cuando era candidato presidencial: es la economía, estúpido. Y sí, hay que prestar atención a la economía incluso en estos tiempos políticos. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha señalado que no va a ratificar al gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, y que va a buscar en cambio a un economista partidario de la economía moral. Por otra parte, el propio presidente dio a conocer que Pemex ha comprado el 50% que no tenía ya de la refinería Deer Park, que se encuentra en Houston, allá en Texas. Sobre estos temas he querido conversar con un economista que me gusta leer y que me gusta escuchar, Manuel Molano, economista en jefe del IMCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad, también columnista del periódico El Financiero. Manuel Molano, siempre es un gusto conversar contigo. Y déjame empezar por el Banco de México. Y lo primero que te voy a preguntar es: ¿qué es eso de la economía moral? Mira, no sabemos, claramente el presidente nos prometió un libro al respecto y lo seguimos esperando, pero como bien apunta mi maestro Isaac Katz en un editorial de ayer en El Economista, en realidad todos los economistas, todos los científicos sociales tenemos una dimensión ética, una dimensión moral, porque nuestro trabajo no está desconectado de la realidad social. El trabajo que hacemos es para resolver problemas de escasez, es para resolver problemas de bienestar de las personas y de las sociedades, ¿no? Entonces, en este sentido, pues yo creo que hasta el más técnico de los técnicos es un economista moral. ¿Tú piensas que ha tenido un buen desempeño el Banco de México en estos años bajo el mando de Alejandro Díaz de León? Yo creo que sí, y además con una serie de restricciones relativamente complejas, ¿no? Probablemente hubo más liquidez para la economía durante la crisis desde la política monetaria que desde la política fiscal. Los apoyos fiscales del gobierno federal no llegaron ni a un punto del PIB. Los apoyos desde la política monetaria llegaron cerca de 6% del PIB. Y bueno, pues también han sido años en donde no solo ha habido una contracción de la economía, sino ha habido un acelerado gasto público y aunque los recursos presupuestales que se gastan son menores a los que se gastaban en gobiernos anteriores, la liquidación de activos del Estado que estaban en distintos fideicomisos, que estaban en distintos fondos y que se han metido al gasto público, pues han generado una tendencia inflacionaria. Como tú sabes, Sergio, el Banco Central, el Banco de México, solamente tiene el mandato de mantener la inflación baja, a diferencia del sistema de bancos de la Reserva Federal, que son el Banco Central de los Estados Unidos. Ellos tienen un mandato dual, ellos tienen un mandato de apoyar el crecimiento y de mantener la inflación baja. Y la inflación ha repuntado y ha repuntado en bienes muy sensibles para la población. La inflación alimentaria, por ejemplo, ha sido importante. Entonces, quizás leo en estos ataques desde el Palacio Nacional hacia el Banco Central una cierta hostilidad con las políticas que han anunciado que tendrían que instrumentar en los próximos meses y años. Una situación en donde pues quizás ya no es momento de estarle dando liquidez a la economía desde el Banco Central, sino de aumentar tasas a las cuales el Banco Central le facilita fondos a los bancos comerciales, porque también eso es importante mencionarlo. El Banco de México no da créditos directos al público y no da créditos al gobierno porque precisamente eso fue lo que nos llevó a varias debacles económicas en los años 76, 81, 82, 87, 94, 95. Vemos, Manuel, a un presidente que tiene una política económica y fiscal bastante conservadora. Ha mantenido pues un déficit bastante bajo. En consecuencia, vemos que la inflación, a pesar de que ha habido un repunte, pues sigue siendo relativamente baja a pesar de la pandemia. Vemos también que el peso se ha mantenido estable. Lo curioso del caso es que parece que han trabajado bien la Secretaría de Hacienda y el Banco de México en mantener finanzas, un entorno financiero razonable. ¿No es así? Mira, yo no estoy tan de acuerdo, Sergio. Yo lo que veo es que sí, los recursos presupuestales asignados por el Congreso cada año
se están gastando menos, pero toda la liquidación de fondos y toda la liquidación de activos del Estado mexicano ha llevado a un gasto público prácticamente en cifras récord, ¿no? Eso le ha permitido a la autoridad hacendaria, a Arturo Herrera y a su equipo, mantener un déficit bajo y unas finanzas públicas sanas, mientras están ejerciendo un gasto público muy importante, ¿no? Me preocupa mucho la evaluación de ese gasto público. Prácticamente han desaparecido casi todos los elementos de evaluación que se tenían anteriormente para ver si ese gasto realmente estaba cumpliendo con los objetivos que se plantean en reglas de operación y en los distintos instrumentos del Estado. Bueno, incluso hemos sabido de casos en donde la sociedad civil, muy notablemente instituciones como México Evalúa, le han tenido que pedir al Estado mexicano que escriba reglas de operación sobre sus programas de gasto porque no las tiene. Aquí un poco el problema es que en el momento en que se acaban esos ahorros, que se acaban esos fondos patrimoniales que tenía el Estado, pues te ves en la disyuntiva de o hacer un recorte importante en el gasto público o estar buscando recursos en otras partes. Y bueno, pues la reserva internacional se ve apetitosa, es una cantidad importante de dólares y divisas globales, oro que acumula el Banco Central a través de su operación cambiaria y que han funcionado como un seguro para toda la economía mexicana, lo que ha permitido reducir el costo del financiamiento hipotecario, por ejemplo, o automotriz, o muchos créditos industriales, o muchos créditos de naturaleza productiva para pymes y para otro tipo de empresas, es que precisamente tenemos ese fondo, que es como un fondo que garantiza las operaciones de todos los mexicanos y que realmente nos blinda en contra de especuladores, como ocurrió en los años 90, en donde un solo fondo de especulación desde la Gran Bretaña tumbó el peso mexicano y cambió la cotización dramáticamente porque no le quedaba claro al público que compra y vende divisas que el Banco Central tuviera suficientes reservas para pagar todos los dólares que estaban en circulación en la economía mexicana, ¿no? Entonces, realmente creo que esta disciplina cambiaria en donde la base monetaria en pesos siempre es menor que esta reserva internacional y que nos blinda de la especulación, le ha dado estabilidad a la economía, le ha dado estabilidad a la moneda, sin necesidad de tratar de controlar el tipo de cambio por otras vías más artificiales. De esta forma se han mantenido tipos de cambio relativamente estables y eso ha sido muy útil para que la economía mexicana crezca y progrese, ¿no? Entonces, esto es un tema de política monetaria que pues está en los confines de la ciencia. Realmente la política monetaria es una de las partes de la economía que se entienden mejor, están mejor estructuradas, obviamente pues es una rama de la ciencia económica que avanza, pero jugar con esa parte es como jugar con el corazón y los pulmones de un paciente. Digo, si por más que queramos que ese corazón albergue buenos sentimientos, pues si no late, no va a poder hacer nada, ¿no? Y la economía es eso, es un instrumento para que las sociedades cumplan sus objetivos. El Banco Central es un instrumento para que la inflación se mantenga. No lo podemos usar para otra cosa. Manuel, estamos viendo también un anuncio por parte del presidente de la República para adquirir el 50% de la refinería de Deer Park. La mitad era ya de Pemex, ahora estamos comprando, Pemex está comprando el otro 50%. ¿Qué opinas de esta decisión? Mira, hay una parte que me gusta y es que en todo el sistema de refinación de Pemex, Deer Park era la única refinería que tenía buenos niveles de eficiencia. De hecho, por eso el sindicato de Pemex la ha criticado duramente, porque estaba bajo la operación de Shell, entonces realmente tenía parámetros de eficiencia de refinerías de Shell. Pemex era solamente un socio financiero. Ahora que es dueño del 100% de la refinería, se nos va a convertir en un socio operador y pues como operador Pemex no es particularmente eficiente en esa rama petrolera, en la rama de refinación. Por eso pues hemos destruido activos en ese sector y no hemos invertido lo suficiente y no tenemos una tecnología adecuada y las refinerías de
del sistema Pemex, del sistema mexicano, tienen eficiencias muy bajas y pues bueno, pues ahora que el Estado mexicano quiere refinar más, pues mientras más refina, más pierde en esa unidad de negocio de Pemex. ¿Qué opinas de la inversión de 600 millones para adquirir pues la mitad de esta refinería de 380,000 barriles diarios de petróleo en comparación con la inversión de por lo menos 8,900 millones de dólares, quizás más, 10,000, 12,000 millones de dólares en una nueva refinería? Sí, a eso voy. Realmente eso pone en perspectiva la mala decisión que fue la refinería de Dos Bocas en el municipio de Paraíso, en Tabasco. Mi amigo Gonzalo Monroy dice que probablemente será la única refinería subacuática del mundo, porque si vemos las cotas de altura de Paraíso sobre el nivel del mar, la parte más baja del municipio está a 2 metros sobre el nivel del mar, la parte más alta está a 9 metros sobre el nivel del mar. Ese es un lugar que se inunda. Y además, pues hemos hecho aquello a un costo ambiental y a un costo para la empresa mucho más alto. De hecho, pues hubo anuncios hace algunas semanas de que no solamente la refinería sería más cara, sino que además iban a tardar más tiempo en construirla, lo cual hace que si tienen algún tipo de análisis costo-beneficio sobre este proyecto, que yo no lo he visto porque pues fue una de estas cuestiones donde el presidente dijo se hace y todo el aparato público se movió hacia allá, pero si hubiera un análisis costo-beneficio probablemente ya los números no saldrían, porque es lo que acaba pasando con mucha de la obra que ejecuta el sector público en México. Cuando los costos se suben y el tiempo crece, el tiempo de ejecución de la obra crece, pues el tiempo es dinero y entonces ya los números no salen y son inversiones condenadas a llegar tarde, a llegar mal. Podríamos haber comprado 20 refinerías, digo, bajo ese parámetro. En Estados Unidos todas están en venta, ¿no? ¿Es Pemex un buen administrador? Ya nos hablabas del tema de refinerías, pero ¿ha sido Pemex una buena empresa petrolera? Pues mira, yo te diría que no últimamente. Quizás hasta el momento en donde estábamos en la cima de explotación de el pozo de Cantarell, que era uno de los depósitos de petróleo más grandes del mundo. Hasta ese momento México tenía la toma gubernamental de utilidades, lo que se conoce como el government take, de los más altos del planeta. Eran casi $90 por barril de petróleo. Eventualmente, con la declinación de Cantarell y ahora con la declinación de Comalopsap y de otros grandes reservas de aguas someras de Pemex, Pemex está en la disyuntiva de ir y tomar más riesgo en zonas marítimas más profundas o en regresar a pozos que muchos de ellos dicen que son pozos abandonados prematuramente en aguas someras y adentro de tierra. Inevitablemente esto implica o más riesgo o más costo. Y entonces la empresa no ha adquirido la tecnología, ni ha hecho las asociaciones, ni ha hecho lo necesario para enfrentarse a este nuevo entorno de petróleo escaso, caro, complicado. Y eso le va a costar. Por eso se hizo una reforma energética en el 2012, para que en lugar de que le diéramos recursos públicos a empresas prestadoras de servicios que sacaran el petróleo a riesgo del contribuyente mexicano, pues permitir que hicieran toda su exploración y toda su explotación compartiendo el riesgo con el gobierno mexicano y que la ganancia se repartiera. Entonces, de esa manera podíamos destinar más dinero a hospitales, podíamos destinar más dinero a educación, y en esta administración, pues lo que ha ocurrido es exactamente lo contrario. Hemos podido destinar menos recursos a todo lo que necesita la población, sobre todo la parte de salud, probablemente es de lo que más hemos sufrido, ¿no? Manuel Molano, gracias por esta conversación. Gracias a ti, Sergio, y muchas gracias al auditorio. Es un gusto, como siempre. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.